Estas terrazas, ahora más o menos abandonadas, apenas dan una imagen verdadera de la opulencia del pasado. Se calcula que el Perú actual apenas puede igualar lo que producía el Imperio Inca hace varios siglos. Hoy en las afueras de Cuzco, las familias se reúnen en los mercados locales para intercambiar los excedentes de alimentos y algunos productos artesanales que intercambian. En la época del Imperio, el grueso de la economía se desarrollaba en los mercados, en el contexto de una economía estrictamente controlada. Estas construcciones, conocidas como colcas, eran almacenes administrados por el Estado. Cuando llegaron los españoles estaban repletos de alimentos y objetos de uso cotidiano. Había materiales y herramientas, todo lo que una sociedad necesitaba para vivir y para soportar los malos tiempos. El sistema permitía a la población vivir en condiciones aceptables. En la cima de la organización estaba el Inca, considerado descendiente directo de Inti, el dios Sol. Tenía todo el poder político y económico, pero su legitimidad era básicamente religiosa. El Inca era un ser sagrado, que ratificaba su origen divino. La ciudad de Machu Picchu, milagrosamente conservada, fue construida por Pachacuti a 70 kilómetros de la capital. Es un majestuoso símbolo del gran poder del Inca. Los incas tenían delirios de grandeza. Creían que estaban al frente de un imperio capaz de durar eternamente. $80 años después del reinado de Pachacuti, los conquistadores descubrieron los Andes. El líder era Francisco Pizarro, un hombre modesto y analfabeto que a los 56 años emprendió la conquista del imperio inca, llevando como único bagaje su valor, su inteligencia y su gran deseo de hacer fortuna. Se enteró de la presencia del inca Atahualpa en Cajamarca y fue a su encuentro. El encuentro fue un desastre, totalmente fallido debido a la falta de entendimiento. Cuando los españoles llegaron a Cajamarca, vieron a Atahualpa totalmente cubierto de plumas, tocado con una corona también de plumas. Y Valverde, el arzobispo, que era el portador de los libros sagrados de los españoles, le ofreció las Sagradas Escrituras. Y como el inca no había visto nunca un libro, lo cogió, lo miró y lo tiró. Obviamente eso ofendió a los españoles, que también habían ido a evangelizarlos. El malentendido fue una buena excusa para los españoles, que masacraron a gran número de los aristócratas presentes. Atahualpa fue hecho prisionero. Pizarro pidió un gran rescate en oro, que fue pagado inmediatamente, pero rompió el trato y ordenó que el inca fuera juzgado y ejecutado. Ante un imperio dividido y sin rey, Pizarro superó la resistencia de los incas. Estaban acabados. Los españoles eran los nuevos amos de los Andes. Los años siguientes a la conquista española fue trágica para los incas. Superados por las armas modernas y esclavizados, presenciaron el colapso de su mundo. Los indios eran masacrados, perseguidos, torturados y tratados como seres inferiores, desposeídos de sus tierras y condenados a una vida de miseria y humillaciones.
Pocos años antes, en 1519, Hernán Cortés conquistó México, uno de los encuentros más extraordinarios entre la historia y la leyenda. Para los aztecas, 1519 coincidió con el año exacto en que su calendario predijo el regreso de Quetzalcóatl, la divina serpiente emplumada. En el Palacio Presidencial de la Ciudad de México, los frescos de Diego Rivera representan ese episodio de la historia del país, cuando llegó el final para ese mundo en unos pocos meses. Durante bastante tiempo, los aztecas no entendieron qué ocurría, qué estaba en juego y qué podía suceder. No pensaban que la llegada de aquellos extranjeros, que al principio habían tomado por dioses, podía significar una sentencia de muerte para el sistema que conocían y que asumieran el control de su mundo. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Por supuesto, se debía a las técnicas que conocían los españoles, sus armas y el hecho de que tuvieran caballos y perros. Eso contaba, pero solo en cierto modo. Yo creo que la conquista se habría hecho de todas formas, antes o después, porque ya se había descubierto esa parte del mundo y la corona española y la gente que la representaba estaban decididas a instalarse y conquistar esos nuevos horizontes. Pero lo más importante, y lo que explica cómo ocurrieron las cosas que se hicieron en México, fue la gran inteligencia del jefe, de Hernán Cortés. Entendió enseguida que el imperio era frágil, que tenía adversarios internos y gran parte de la población estaba en su contra. Así que reforzó su pequeño ejército con miles de soldados indígenas que se unieron a sus batallones en los momentos decisivos. La conquista del Nuevo Mundo condujo a una de las mayores tragedias de la historia. Fueron asesinados millones de amerindios. La población de México era de 25 millones en 1519 y a principios del siglo XVII apenas llegaba al millón. Casi 500 años después de esos terribles eventos, numerosas comunidades de México y Guatemala aún conservan las tradiciones y las creencias de sus antepasados. A principios del siglo XIX, los Andes se liberaron finalmente de la opresión de los españoles, dando lugar al nacimiento de varios estados independientes, incluyendo Bolivia y Perú, que heredaron una parte importante del antiguo imperio inca. A pesar de la colonización y las campañas de evangelización, las creencias antiguas y las tradiciones no desaparecieron. Al principio las mantenían en secreto, pero más tarde se celebraron públicamente. Soltera. Estos pueblos de América recuerdan con orgullo su glorioso pasado y siguen su larga historia, que es solo suya.